Comienza ahora un ciclo de clases de la 26 a la 38 dedicadas a la moral, es decir, a lo que regula el comportamiento. Las primeras clases son de lo que se llama teología moral fundamental, es decir, de los temas comunes a toda la teología moral, los temas básicos fundamentales. Y vamos a ver tres de ellos: la libertad, la ley moral y la conciencia. Tres temas que cada uno de ellos podría llevar muchas clases, con lo cual daremos un pantallazo rápido precisamente para poder tener los fundamentos de estas tres cuestiones. Primero, en general, sobre la moral. La moral estudia el comportamiento humano, los actos del hombre en cuanto buenos o malos. Evidentemente, la actuación humana se puede estudiar desde muchos puntos de vista, desde la psicología, desde la antropología, y después en cada ámbito será distinto, se podrán estudiar de modos distintos, cómo contribuye al crecimiento del hombre en un aspecto o en el otro. En la moral estudia los actos en cuanto que son buenos o malos. Ahora bien, el concepto de bueno o malo en sentido absoluto. Es decir, en cuanto que hacen buena o mala a una persona. Porque el bien y el mal pueden tener un sentido técnico. Por ejemplo, un crimen puede ser el crimen perfecto. Todo planificado perfecto, salió toda la perfección, nada falló, no los agarraron los criminales. Y evidentemente ese crimen es muy bueno técnicamente, pero hace muy malas a las personas que lo cometieron. Porque lo que enriquece a la persona es el bien moral. O sea, vamos a ver ahora qué acciones son las que hacen buena a una persona en sí misma, no solo en un aspecto de su persona. Que eso es lo que se ocupa la moral. Porque el hombre se hace, podríamos decir, con su comportamiento libre. O sea, nuestros actos son los que nos realizan. ¿Qué soy yo? Evidentemente, en mi persona hay una parte que es una carga genética. Yo parte de lo que soy lo he recibido de mis padres. Una serie de herencias, de carácter, obviamente de ADN, de inteligencia, lo que fuera, un montón, una cosa que viene de fábrica, podríamos decir. Hay otra parte que evidentemente se ha forjado a partir del ambiente cultural en que he vivido. Viene del ambiente de mi familia, el país en el que vivo, la educación que he recibido, el contexto social en el que me he desarrollado, etc. Evidentemente una parte cultural que me hace, si yo hubiera vivido en África, hubiera vivido hace 100 años, evidentemente mi persona no sería la misma. Con la misma base genética, podríamos decir, hubiera crecido, hubiera desarrollado de una manera diferente. Pero hay una tercera dimensión que es fundamental, que es la libertad. Yo soy fruto de mis actos. Mis acciones no solo tienen consecuencias para afuera. Si yo lavo los platos que lavé están limpios, impecables. Un efecto exterior fuera de mí. Sino que las acciones que yo realizo tienen un efecto inmanente en mí. El ejemplo es el lavar los platos. Si yo lo he hecho por amor a los demás, yo he crecido en generosidad. Si además resulta que lo he hecho bien, posiblemente he mejorado mi técnica de lavar platos. Y así sucesivamente, toda acción que realicemos, la que sea, buena o mala, tiene un fruto inmanente en nosotros que nos hace mejores o peores.
hace bien, el bien hace bien y el mal hace mal. Porque en el fondo esa es la razón por la que hay cosas buenas y cosas malas. No es arbitrario. Entonces, el ámbito moral es el ámbito de la libertad. Quizás a algunos les sorprenderá la importancia que tiene la libertad en el cristianismo. No hay acto hecho moral si no hay libertad. ¿Cuáles son las acciones morales? Las libres. Precisamente, las acciones que yo hago libremente son las que son susceptibles de connotación moral. La digestión, las cosas que son automáticas, las acciones que no son libres, si durmiendo, sonámbulo, hago algo, eso no tiene repercusiones morales porque no ha sido libre. Es más, a mí lo que me realiza como persona son las acciones que yo hago libremente. Y eso tiene, por ejemplo, en la educación, una importancia fundamental. La virtud crece cuando las acciones se hacen libremente. ¿Cuántas veces se ha dicho que la ley con sangre entra? Como diciendo, exigir, poner penitencias, castigar, producir miedo, la gente se va a portar bien. Eso no produce virtud. Puede ser que una persona sometida al miedo o a las consecuencias, o por lo que fuera, o por un premio, por el sentido de un mercantilista, de que me dan un premio y por eso lo hago bien, porque quiero el premio. Entonces, eso puede ser que una persona haga acciones buenas y evite las malas. Pero la virtud intrínseca, la calidad de la persona, no ha crecido. Porque es cuando yo libremente elijo el bien porque es bien, como me enriquezco como persona. No, si yo solamente no mato a alguien porque me da asco la sangre, o porque no me gusta la cárcel y ante el peligro de que me agarre la policía y me metan en la cárcel, la verdad que por eso no lo mato, yo no soy virtuoso. Es verdad que por miedo, por asco, por una cuestión de gusto, de que no me gusta la sangre, o porque no quiero ir a la cárcel, no lo haga. Pero no soy virtuoso. Porque no es que tengo respeto por la vida del prójimo, no es que la valoro, no es que estimo al creador que lo ha creado y por tanto respeto su vida. Una serie de valores por los cuales yo me comporto de esa manera. Por eso la libertad es fundamental, pues la verdad es lo que nos hace buenos. Nuestra grandeza está en la libertad. Entonces, vamos a por eso hablar, el primer tema de la moral es la libertad. Desgraciadamente en nuestro tiempo la gente no entiende qué es la libertad. Es más, yo les aseguro que todos ustedes que me están escuchando no entienden qué es la libertad. Y posiblemente más de una vez tengan conflictos interiores sobre la libertad, sobre su libertad. No se los voy a resolver todos porque vamos a hablar muy poquito tiempo de la libertad, pero abrimos la cancha. Entonces la libertad humana es la capacidad del hombre de ser dueño de sus actos, obrar por sí mismo. O sea, yo soy dueño de mis acciones, yo respondo de mis acciones, las hago porque quiero. Ahora, esta libertad del ser humano tiene distintas dimensiones. En primer lugar, hay unas libertades que hablamos de libertad de. La primera es la libertad de coacción. La libertad de coacción es la que goza la persona que puede realizar exteriormente lo que se ha decidido hacer, sin imposición o impedimentos exteriores. ¿Entendés? Quien está preso en la cárcel carece de esta libertad de moverse, de movimiento. Quien está en una ciudad con una cuarentena muy controlada y con la policía en la calle que no puede salir, su libertad de movimiento está coaccionada, le falta libertad. Pero así hablamos de muchos tipos de libertad: libertad de expresión, libertad de reunión, libertades cosas que puedo hacer, o sea, que son condiciones para hacer cosas, condiciones de realizarlas. Tengo libertad de. Evidentemente, esta libertad es muy externa.
Es condición para muchas cosas, porque si estoy en la cárcel, obviamente, o si estoy internado en un sanatorio, me van a faltar libertades. Hoy nosotros no tenemos libertad de viajar a otra ciudad o otro país, porque no podemos, está prohibido. ¿Eh? Con el tema de la cuarentena, por ejemplo. O sea, libertad de coacción. Hay un segundo de tipo de libertad, que es la libertad de elección o psicológica, que también es libertad de verse libre de condicionamientos internos. Por ejemplo, una persona que es alcohólica tiene su libertad condicionada, le falta libertad. Él cuando impetuosamente está atado al alcohol o a la droga o cualquier tipo de adicciones, en esa persona le falta un aspecto importante de su libertad, porque tienen adentro una tensión, una inclinación que lo arrastra y que no puede. Una persona que es muy perezosa le falta libertad. Hay gente que no puede estudiar aunque quisiera. Quiere estudiar, no puede. ¿Y por qué? Me falta libertad. Porque la verdad se conquista, le falta la fuerza que supone la libertad. Entonces, esta libertad interior, psicológica, de elección, que permite decidir autónomamente sin estar sujeto a determinismo interior. Por ejemplo, cuánta gente, el tema de las dietas, le falta libertad. O sea, porque le gustaría, le falta voluntad, porque la libertad tiene mucho que ver con la voluntad. Y en el sentido más profundo de la libertad, es la libertad para. Dijimos, la libertad de son libertades previas, son condiciones de libertad. Yo si no tengo condicionamientos externos y no tengo condicionamientos internos, estoy en condiciones de ejercer mi libertad. Ahora, lo importante de la libertad es para qué la uso. La libertad para. Y la libertad es la capacidad de afirmar y amar el bien. O sea, de realizarse. Ahora, ¿qué me realiza el bien? Sin estar esclavizado por pasiones desordenadas, por el pecado, por condiciones externas, digamos, pero ser capaz de organizar mi vida y dirigir mi vida. ¿Pero para qué? Para amar. La libertad propiamente existe para amar. Por eso, afirmar y amar el bien, que lo que yo realizo es el bien, con cada uno de mis actos. Entonces, Dios nos ha querido libres. Y la libertad, Dios es el primero que la respeta. Dios a nadie le impide que cometa pecados. No es que le pone un ángel con una pistola que le está disparando, si cometes este pecado te disparo. No, Dios quiere que no cometamos pecados, obviamente. Pero somos libres y realizamos nuestra vida o la boicoteamos porque queremos. Y esto es lo dramático de la vida humana. El hombre tiene una capacidad de auto-boicot enorme. Errores no forzados, errores que uno hace tontamente y que tienen a veces muchas consecuencias en la propia vida. O sea, Dios nos ha hecho libres para que adhiriéndonos a Él libremente alcancemos la perfección y la plenitud. La libertad del hombre requiere en efecto que actúe según una elección consciente y libre. Es decir, movido y inducido desde dentro, no desde un ciego impulso, ya sea interior o externo. No, loco por las papas fritas, no puede parar de comer papas fritas hasta que revienta. ¿No? O empujado por la masa, ¿no? Depende de lo que piensen los demás. ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? No tiene autonomía. El ambiente lo marca, lo determina. ¿Cuánto habla San Pablo de la libertad?
Cuando habla San José María de la libertad, Cornelio Fabro, uno de los grandes filósofos tomistas del siglo XX, decía que San José María había sido una de las grandes luminarias de la historia en el tema de la libertad. Y decía que en la iglesia, después de siglos de espiritualidades marcadas por la obediencia, o sea que lo importante era la obediencia, San José María había impulsado una espiritualidad basada en la libertad. Por eso, para nosotros el tema de la libertad es central, fundamental. El hombre, evidentemente, logra esa dignidad cuando se libera de la esclavitud de las pasiones. Porque la libertad, digamos, la exterior es importante. Pero tan importante como la exterior es la libertad interior. En la manera que una persona esté condicionada por sus pasiones, le falta libertad. Por sus sentimientos, por sus ganas. O sea, ¿cuánta gente solo hacen las cosas que las ganas le dan permiso para hacer? Y no puede hacer lo que se ha propuesto. Entonces el hombre libre de las pasiones, libre, la libertad empieza cuando empieza a actuar la libertad. Es notable que en nuestra cultura moderna la libertad se ha convertido en el primer valor. Y eso es una falacia. ¿Por qué? Porque la libertad no puede ser el valor supremo. Porque la libertad es para algo. Yo consigo la libertad para realizar un fin. La libertad no es el fin en sí mismo, es condición. Porque soy libre, puedo conseguir esto o no. Entonces la libertad de coacción exterior y la identidad interior y las pasiones desordenadas, a partir de ahí la libertad humana puede actuar. Y tiene un gran valor en sí misma. Porque es la capacidad, como decíamos, de realizarme, de realizar mi vida. Esta única vida que tengo, realizarla en el bien. Y no porque esté determinado, sino porque yo decido la grandeza, yo decido el bien, yo decido lo que engrandece. Y hace posible, evidentemente, el amor. ¿Por qué es tan importante la libertad? Pues sin libertad no se podría amar. Una vez me decía una chica, ay padre, si podemos pecar, si me puedo condenar, mejor no ser libre. Le digo, ni locos. Mejor ser libre, y porque soy libre no me voy a condenar. Porque con mi libertad decido amar a Dios y servirlo. Nadie me obliga. Yo quiero mi grandeza, yo quiero mi destino eterno, yo quiero el cielo. Que lo realizo siendo coherente con todo lo que me conduce a la vida eterna. Y gracias a la libertad puedo amar. Fíjense que si la libertad está hecha para amar, Dios que es el amor, Dios que es amor, es la libertad plena. Por eso se ve la libertad de Jesús, como Jesús va a la cruz libremente. Papa Benedicto dice como el acto más grande de libertad que hay en la historia, eso dice el padre en la carta sobre la libertad de hace 2 años, que no el Papa, sino el Monseñor Rando Caris, que el acto más grande que hay de libertad en la historia de la humanidad es Cristo que se entrega a su vida en la cruz. Libremente, porque le da la gana, porque nos ama, para redimirnos, por amor. Y San José María decía que no hay más libertad que la de entregar la vida por amor. Bueno, por eso la libertad es signo eminente de la imagen divina que es el hombre. Y el primero que quiere la libertad es Dios. Dios no quiere esclavos. Dios quiere hombres libres. Entonces, algunas precisiones, como digo, la libertad se podría hablar al infinito. Somos libres de obrar o de no obrar, de obrar de una manera o de otra, pero no decidimos las consecuencias de nuestras acciones. Hay personas que piensan que la libertad es hacer lo que me da la gana. Evidentemente, esa expresión es por lo menos confusa.
Porque, o sea, yo soy libre de una piedra en la mano, soy libre de tirar la piedra contra el vidrio de la ventana. Ahora, lo que no soy libre es de que el vidrio no se rompa. O sea, si yo tiro la piedra, no puedo pretender que el vidrio se rompa. O cuando se rompe el vidrio, ¡uh, se rompió! No te para, querido, vos tiraste la piedra. Era obvio que se iba a romper. Pero nosotros no decidimos, esta libertad la nuestra, que es limitada. La gente piensa que la libertad es omnipotente. No. ¿Me puedo tirar de un 10º piso? Sí. Pero me estrolaré contra la vereda. O sea, no puedo decir, o sea, yo mi libertad, soy libre, pero las cosas, dependo y cuando decido algo, me someto a las consecuencias de mis acciones. Una persona puede vaguear durante el año. Ahora, así secundario, posiblemente vas a llevar todas las materias a diciembre y marzo. Y se expone a perder un año. No, allá él es libre. Viva la libertad, pero la libertad es con responsabilidad, asumiendo las consecuencias de mis actos. Lo que no puedo pretender es hacer cosas y pretender que los resultados sean distintos. Cuando elegimos acciones, aceptamos las consecuencias de nuestras acciones. Es más, cuando elegimos una acción, en realidad, lo más fuerte que estamos eligiendo es el fruto, es la consecuencia, es la realidad. No solo el proceso, sino el resultado. Y esa es la verdadera libertad. Porque lo demás es loco. O sea, tirarme a hacer cosas sin saber a dónde voy no es libertad, es locura. Pues libertad y responsabilidad van juntas. ¿Y ante quién respondo? Y en primer lugar ante mí mismo. Porque soy libre de mis actos, sé a dónde voy y sé dónde quiero ir. Loco sería hacer acciones yendo en una dirección cuando yo quiero ir a la otra. Un absurdo, una locura. Bueno. Entonces, la Escritura considera la libertad humana desde la perspectiva de la historia de la salvación. En el largo del Antiguo Testamento, por ejemplo, se ve claramente cómo Dios, como el pueblo elegido, va siendo víctima o beneficiario de sus acciones buenas o malas. Y de hecho, el pecado original, a fruto de la libertad del hombre quedó sometida al pecado. Entonces nuestra libertad, que es fenomenal, es bárbara, nuestra libertad, es lindísimo ser libre, pero por el pecado original, los actos malos nos joroban la vida. Son un boicot a nuestra propia existencia. Pero somos libres, pero atenti, el uso que hacemos de nuestra libertad, porque el que paga las consecuencias somos nosotros. Entonces Cristo, cuando nos obtiene la libertad por la salvación, Cristo nos recupera la libertad. Por eso dice el Catecismo, y dice San Pablo, que Cristo nos rescató del pecado. Nos libera el pecado, nos hace esclavos del demonio, esclavos del pecado. San Agustín decía que un pecado un pecado es un pecado. La repetición de ese pecado crea una costumbre, un hábito. La repetición del hábito crea una esclavitud. ¿Cuántas personas no son capaces de salir del pecado? Basta pensar las adicciones, la pornografía. Terrible adicción que destruye psicológicamente a una persona y le impide amar. La sexoadicción. Una sea erotizada. ¿Cuánta gente hay que se esclava en la sexualidad y son incapaces de amar? La droga, el alcohol, el juego. Entonces, evidentemente, cooperando con la gracia de Dios, podemos gozar de la libertad en sentido moral y podemos conquistar la libertad, porque como decíamos antes, la libertad necesita conquistarse. Si yo no tengo fuerzas morales, no puedo realizar el bien. No basta querer ser bueno, hay que ser capaz de hacerlo. No basta querer el bien, hay que saber cómo se hace. Y hay que tener la fuerza de voluntad
y la decisión moral, la convicción para perseverar ante las dificultades, para conseguir el bien que quiero. Entonces, evidentemente el tema de la libertad es un tema central. Por eso las autoridades humanas deben respetar la libertad y no ponerle más límites que los exigidos por leyes justas. O sea, todo el tema de la cuarentena es, yo no me debería juzgarlo, pero es complicado. Aquí estamos cercenando un montón de libertades. Y es bueno que hay que cuidarse y hay que ordenar la sociedad. Y ante una pandemia el Estado tiene que ayudar a la gente a evitar catástrofes sanitarias. Pero atente. No, la libertad es un tesoro, un valor muy grande. Entonces la autoridad no puede sancionar la libertad. Pues la libertad económica es fundamental, la libertad de movimiento es fundamental, la libertad obviamente para una familia y para tantísimas cosas es fundamental. Entonces, no basta que las decisiones sean libres para que sean buenas. Obviamente, yo puedo tomar decisiones libres equivocadas. Pero si yo comiera hongos venenosos pensando que son buenos, por mejor buena voluntad que tuviera y por más que le pondría las mejores condimentos, me moriría envenenado. ¿Por qué? Pues los hongos serían venenosos. Lo mismo con mis acciones. No basta la libertad, lo quiero hacer, estoy libre. Sí, sí, ok, pero ojo. Porque la realidad es la que es. Entonces aquí, este tema de la libertad nos podría llevar a muchísimas cosas más. Ahora vamos a pasar a hablar de la ley moral. Digo, presupuesto, la libertad. Acciones libres. Hacemos el bien porque queremos el bien, porque queremos realizarnos el bien, porque no queremos corrompernos. El segundo punto que vamos a estudiar es la ley moral natural, que es un concepto que es muy importante entender, captar, qué es la ley natural. Porque cuando hablamos de ley natural, la gente por naturaleza entiende las plantitas, los delfines, los monos, las hormigas. No, para. La ley natural, ¿a qué hace referencia? A la naturaleza humana. Es decir, la ley que tiene inscrita el ser humano. Así como el hombre está hecho de una determinada manera para el ámbito gastronómico, tiene una dieta equilibrada. Si uno tiene una dieta equilibrada, o engorda mucho, o está desnutrido. De la manera que hay una serie de leyes, no sé, que los cardiólogos saben cómo funciona, qué presión tiene que tener mi cuerpo, etcétera, y cuál es la presión ideal arterial de este, y cómo hacer para que esté bien. Bueno, lo mismo hay, esta naturaleza humana, ese modo de función del ser humano, hay un ordenamiento, una forma general de funcionar que lo lleva a su plenitud. Entonces, primero vamos a empezar con el concepto de ley. Decimos que es análogo. ¿Qué quiere decir que es análogo? Que cada vez que hablamos de ley, se refiere a cosas que son parecidas, tienen algo en común, pero que tienen cosas distintas. Por ejemplo, cuando yo hablo, lo mismo que hablo de salud. Una cosa es decir que fulano está sano, y otra cosa es decir que esta comida es saludable. El concepto de salud es analógico, tiene cosas en común y cosas distintas. Vemos aquí con el concepto de ley. Entonces, hablamos nosotros de ley natural, hablamos de la nueva ley o ley de Cristo, que es lo mismo. Hablamos de leyes humanas, leyes políticas, eclesiásticas. Hablamos de leyes morales. Y en cada caso hay un sentido distinto, aunque todas ellas tienen algo en común. Entonces, cuando hablamos de ley, lo primero que hay que hacer referencia es a la ley eterna. La ley eterna no nos referimos a un código escrito, sino al plan de la sabiduría de Dios que creó el mundo.
Uno puede decir, en el plan divino hay todo un orden. Entonces ahí está incluida la ley de la gravedad, está incluida las órbitas de los planetas y las leyes, no sé, de lo que, ecológicas o lo que fuera. Todo el plan de Dios para que la creación se realice y llegue a su plenitud y a su fin, tiene ya hasta el hombre, obviamente. Ese plan, llamamos ley eterna a ese plan sapientísimo de Dios, que incluye todo. Eso, por eso, que es un primer concepto de ley. Porque todo lo demás será como una derivación, un aspecto de esa ley eterna. Entonces, Dios conduce a todas las criaturas a su fin de acuerdo a su naturaleza. ¿Qué quiere decir eso? Que a los seres inanimados Dios los lleva a su fin de un modo necesario. Evidentemente, con una piedra cumple la ley de la gravedad, cumple la ley de la gravedad y realiza su fin, que es realizar el bien del universo, cada uno en su lugar, cada uno a su manera, de un modo necesario. No es libre, no tiene independencia, no tiene automovimiento, es movido por otras fuerzas, por otras cosas. O sea, de acuerdo a su propia naturaleza, el mundo material, el mundo físico, el mundo animal. Los animales también son movidos por instinto, además de las leyes, si querés, químicas y físicas, tienen además las leyes biológicas, unas leyes instintivas, unos instintos que ellos siguen. Entonces, los animales, siguiendo sus instintos, siguiendo cada animal, cada cosa según su naturaleza, alcanza, al fin es conducido por Dios. Dios es como el motor que lo conduce a su fin, lo puso adentro. No es el Big Bang. Evidentemente, el Big Bang, esa explosión que tuvo el origen del mundo, y sí, evidentemente Dios en eso puso toda la virtualidad de todo. Así como en la primera célula de un ser humano en la concepción, cuando se une el óvulo y el espermatozoide, ahí en ese ser humano está todo lo genéticamente necesario para el desarrollo de la persona. Bueno, de alguna manera podemos decir que así Dios conduce a las cosas de acuerdo a su naturaleza. Ahora, Dios a los hombres los lleva de un modo, no desde fuera, sino desde dentro. Y no solo con las leyes físicas, sino también con su libertad. Y acá está el gran misterio, de cómo Dios conduce toda la creación a su fin, contando con la libertad del hombre. Porque aquí lo que daría para la tentación es pensar dos extremos falsos. Uno primero es que somos marionetas de Dios. Entonces, con Dios nos maneja. Entonces Dios hace que yo me enferme, que yo haga esto, que yo haga lo otro. Y Dios me maneja como una marioneta. Y la libertad sería una ficción. Falso. Somos realmente libres. Ustedes están asistiendo a esta clase porque han querido. Sin ningún determinismo. Porque quien aprende por motivos que pueden ser más variados. Y otro extremo sería diciendo, Dios no tiene nada que ver. Dios, como dicen los masones, es el gran arquitecto, construyó la casa, el mundo y se fue. Y lo dejó que funcione, se olvidó. No se interesa, no le importa tampoco. La maravillosa sabiduría de Dios que conduce al mundo contando con el ordenamiento normal del mundo, los instintos de los animales, los fenómenos enormes como la fuerza gravitatoria, como los fenómenos ígneos que producen terremotos, yo qué sé, las placas, como la libertad del hombre. Y todo eso, claro, la infinita sabiduría de Dios, con todo eso se sirve para conducir el hombre a su fin. Entonces, y aquí nos encontramos con el hombre, la ley moral natural, ley natural. En plan filosófico decimos que la ley natural es la participación de la ley eterna en la criatura racional. Decimos, la ley eterna es el plan de la sabiduría de Dios, o sea, es la inteligencia de Dios.
sea, esa ley divina que está, digamos, en la inteligencia divina, en la razón divina, se comunica al hombre, se transmite a través de su inteligencia. Es decir, es la ley eterna en los seres dotados de razón, los seres humanos, los hombres, que nos inclina, según nos conviene, y entonces nuestra inteligencia participa de ese ordenamiento de Dios. Por tanto, la ley natural es una ley divina. Porque es que mi inteligencia es capaz de discernir el bien y el mal. Entonces, y aquí está el gran tema de la ley. Dijimos, participación de la ley eterna en la criatura racional. O sea, la misma ley eterna, ese proyecto divino, que está en los seres humanos, dotados de razón. Entonces, consiste en la luz de la razón. ¿Qué es la razón? La inteligencia. ¿Qué es la ley natural? En la capacidad de discernir el bien y el mal. En la capacidad de mi inteligencia que cuando ve un homicidio racionalmente, con el funcionamiento normal de la inteligencia, dice: destruir la vida de un ser humano es injusto, es ilícito. Es la razón humana que ve una situación de gente pasando hambre y dice: es justo que se los ayude. O sea, que discierne el bien y el mal. No porque soy yo, es algo que está en mí, que es el modo de funcionar de la inteligencia. Entonces, y que tiene, no solo es una capacidad de la inteligencia especulativa, como decir, esa pared es amarilla, que muestra algo que es, pero que no determina para la acción. Porque dice el agua está fría. La ley moral es un discernimiento del bien y el mal en las acciones imperativo. O sea, que se hace intérprete de lo que es la voluntad de Dios. Entonces yo mi inteligencia, la ley natural, que es mi inteligencia, que es capaz de discernir, no es mi inteligencia particular, es la inteligencia del hombre, porque en esto todos tenemos, la inteligencia funciona de la misma manera. Es cierto que uno se puede equivocar. Así como si yo dijera que 3 por 3 es 25, no niega las matemáticas, sino solo dice que dice 3 por 3 es 25, que no tiene ni idea de matemáticas. De la misma manera, en la inteligencia humana, si funciona racionalmente bien, llega a las mismas conclusiones morales, porque es parte de la misma estructura racional del ser humano, la ley natural. Por eso es muy importante que entendamos qué es la ley natural. O sea, esta inteligencia nuestra, que actuando prácticamente diciendo lo que es bueno, lo que es malo, llevando a actuar bien o actuar mal. Se llama natural porque consiste en la luz de la razón, que el hombre tiene por naturaleza. O sea, no es una mochila extra que me pongo, es lo que soy yo como ser humano, mi naturaleza racional discierne el bien y el mal. Pues el primer paso, y esto claramente es un primer paso de comunicación y diálogo con todas las religiones y con todas las personas, incluso ateas. Porque hay una ética universal, una ética que es la ley natural. Que precisamente esas cosas que surgen de exigencias del hombre en cuanto hombre. Evidentemente, como por el pecado original nos dejó un poco tontitos a veces y nos podemos equivocar, Dios nos facilita el trabajo de descubrir la ley natural a través de la revelación. Entonces, esto también nos revela cosas de la ley natural, como veremos ahora después. Entonces, tiene la aspiración y la sumisión a Dios, fuente y juez de todo bien, así como al prójimo, igual a sí mismo. O sea que claramente uno se da cuenta de la ley natural, que todos tenemos la misma ley, y por otro lado que esa ley viene de Dios. Entonces, esa ley natural
que decimos que no es una ley escrita, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 25, no. Es la capacidad de discernir el bien y el mal en las cosas. Entonces, ¿qué características tiene? Primero que es universal. Es decir, que es común a todo el género humano. A todas las personas en todas las épocas. Obviamente hay esa ley universal que abarca en lo esencial a todos sobre todos los tiempos, obviamente tiene peculiaridades históricas. Porque hay problemas que se plantean en un momento que no se presentaron antes. Todo el tema de por poner ejemplo, las consecuencias ecológicas que tiene su dimensión moral. Hace 500 años que se planteaba. La ley natural tiene también una dimensión histórica de cosas que se desarrollan, crecen, o problemas que se planteaban que antes no se planteaban. Eso no le quita universalidad. Universalidad quiere decir que la respuesta moral es la misma a la que hubiera tenido en otros momentos. Evidentemente, problemas distintos tienen soluciones distintas, pero son problemas distintos. O sea, universal. ¿Qué más? Inmutable, o sea que no cambia. O sea, no es que ahora matar se hizo bueno. Nos damos cuenta que el canibalismo es espectacular. Vamos a hacer un campamento caníbal y nos comemos unos a otros. No, es inmutable. Permanente a través de la historia en el tiempo. Porque lo que la expresan esencialmente son sustancialmente valederas. Puede haber aspectos que sean relativos tengan una dimensión cultural. Pero esa dimensión cultural no hace a lo esencial. Obviamente, los africanos, los orientales, los latinos, los nórdicos, los incas. Obviamente tenemos diferencias culturales, clarísimo. Ahora, la esencia de la naturaleza humana es la misma. Que la naturaleza humana convive con diferencias culturales, que se manifestarán también en aspectos secundarios. Porque mientras seamos todos seres humanos, somos seres humanos. Entonces, y obviamente es obligatoria, porque esa es la manera de ser hombres, de cumplir la imagen y semejanza que tenemos en Dios y de realizarnos, haciendo el bien, evitando el mal. Entonces, evidentemente, la base de todo esto está en el discernimiento del bien y del mal, que se da en la inteligencia, que no es algo metido desde fuera. No es que a mí de chiquito me enseñaron que robar está mal y por tanto robar está mal porque lo aprendí. No, yo en mi inteligencia me doy cuenta que robar está mal. Entonces, evidentemente, la formación que recibo facilita que se desarrolle esa capacidad moral que yo tengo, que está innata en el hombre. Porque el hombre, lo más valioso que tiene es que es capaz de, con su inteligencia, gobernar su comportamiento y dirigirse a su plenitud, que está a través de la realización del bien. Hay, como dice el cartel ese, right way, wrong way. Hay vías correctas y vías incorrectas. Una persona que está enferma, no cualquier tratamiento lo cura es un tratamiento que precisamente cure esa afección que él tiene. Entonces, puede ser difícil cumplir la ley moral y hay veces que nos encontramos en momentos de conflicto, pero jamás es imposible, siempre es posible. Entonces, el conocimiento de la ley natural, conocidos mediante la razón, nuestra inteligencia es capaz de discernir. Evidentemente, no vamos a estudiar acá el proceso porque sería para... Pero el punto de partida está en los primeros principios de hacer bien y evitar el mal, y también los primeros principios de las virtudes. La justicia, la fortaleza, la prudencia y la templanza. Las 4 virtudes cardenales que ya Platón descubrió que de alguna manera organizan todas las virtudes y todo el orden moral. Entonces, obviamente en la ley natural no todos los principios son iguales de claros. El principio de que no hay que matar es mucho más claro
que el principio de que no hay que vengarse. O sea, hay principios más claros porque son más deducidos. La indisolubilidad matrimonial, por ejemplo, en nuestros días está bastante confundida. Hay mucha gente que no entiende la indisolubilidad matrimonial, o sea, que el matrimonio sea de uno con una para siempre. Ahora, eso es de ley natural. Eso precisamente está en el hombre, y lo que el hombre como constitución de ser social, creador de vida, formador de una familia en la cual se desarrolla y que la necesita para vivir, exige la indisolubilidad del matrimonio. O sea, evidentemente, a los niveles de esa racionalidad, es como decir, que 2 más 2 es 4, es más fácil entenderlo que una ecuación diferencial. Para entender una ecuación diferencial hace falta saber un poco más de matemáticas. Hay cosas de matemáticas que un chico de 10 años puede aprender. Ecuaciones diferenciales no le vas a intentar explicar a un chico de 10 años. Pero no porque no sean racionales, sino porque tiene que desarrollar su capacidad matemática. Así como una persona, para entender la racionalidad de toda la moral, tiene que desarrollar su capacidad moral. Y eso es una tarea importante. Entonces, obviamente, para el conocimiento de que 2 más 2 es 4 no está condicionado por cuestiones morales. En cambio, la moral sí. Porque hay intereses que me pueden llevar a intentar hacer trampa. Evidentemente, las disposiciones morales de cada uno. O sea, si yo me quiero quedar con tu lapicera, me va a costar más entender que robar está mal. Porque ese interés que tengo en tu lapicera, en quedármela, va a ser un poquito de trampa en mi inteligencia. Y va a intentar hacerme convencer, che, no está tan mal. Esa lapicera, lo que pasa es que a él le sobra, no es tan importante. Quedártela no está tan mal. Todos lo hacen. Entonces, buscará argumentos y cosas para engañarme. Disposiciones personales, pero que afectan. Por ejemplo, qué distinto. Hay personas que entienden perfectamente la indisolubilidad matrimonial hasta que se separó un hermano, un primo, una persona que quiere mucho. Entonces ya empiezan, bueno, pero pobre, se va a quedar siempre solo. Digo, para un cachito. Matrimonio, que tus disposiciones personales para ese amor a esa persona amiga tuya no te haga cambiar tu manera de pensar. Y la realidad de indisolubilidad del matrimonio, por ejemplo. Evidentemente, las disposiciones personales hacen trampa a veces, influyen. El ambiente cultural y social en el que uno vive. Obviamente, si uno vive en la cueva de Alibaba y los 40 ladrones, le costará más entender la ilicitud del robo. El ambiente claramente puede influir. La educación recibida, etc. Aquí hay factores que influyen. ¿Por qué? Porque el conocimiento moral no es neutro, me compromete. Pero es que hace falta disposiciones morales sanas en la persona para entenderlo. Entonces, ¿qué tenemos? Evidentemente, por eso Dios nos da la ayuda de su gracia y de la revelación. Entonces, gracias para conocer la ley natural, tenemos además la inteligencia, nos ayuda la gracia de Dios que purifica y la revelación que nos orienta. ¿Para qué? Para que todos, y no solo algunos, genios de la moral, para que todos, sin dificultad, fácilmente, con seguridad, no es que me parece que está mal robar, no, yo sé que robar está mal, y sin mezcla de error. Entonces, por eso es necesaria la revelación, ¿para qué? Para que todos, sin dificultad, con seguridad y sin mezcla de error, conozcamos lo fundamental de la ley moral. Entonces ahí aparece la ley divino-positiva, que es la ley que Dios nos ha revelado. Entonces, básicamente 2 cosas nos ha revelado Dios en cuanto a la moral. Primero, la antigua ley, revelada por Dios a Moisés en la antigua alianza, el monte Sinaí, que aparece ahí en la foto, Dios que le da a Moisés las tablas de la ley. Esas prescripciones morales, resumidas en los 10 mandamientos,
expresan las conclusiones inmediatas de la ley moral natural. Es decir, ¿dónde encontramos un resumen de la ley moral? En los mandamientos. Por eso es que es tan importante saberlos de memoria. No matar, amar a Dios sobre todas las cosas, no tomar su santo nombre en vano, santificar las fiestas, honrar padre y madre, no matar, no cometer actos impuros, no robar, no levantar a falsos testimonios de mentir, no desear la mujer de tu prójimo, no codiciar los bienes ajenos, o expresiones similares que cada uno tenga, pero esos 10, ahí está el resumen. Porque el no matar incluye muchas cosas, no solo matar. O el no robar incluye para la injusta, todo lo que tiene que ver con la justicia con los demás. Por eso lo veremos a lo largo de todas estas clases de moral. Pero te decía, los 10 mandamientos son como el resumen. Ahí está contenido todo. Entonces, toda la antigua disciplina, y esa es la ley, el resumen de la ley natural, que Dios revela para que todos conozcan. Todo hombre puede conocer, conociendo que la ley natural, conociendo que toda persona racional que es capaz de pensar, sabe que tiene que darle culto al ser superior, que no puede maltratarlo, que tiene que respetarlo, que tiene que rendirle culto, que los padres hay que honrarlos, y etcétera. Eso son cuestiones de ley natural, no son cuestiones religiosas. Toda persona que discurra normalmente con su inteligencia funcionando bien, llegará a la conclusión de los 10 mandamientos. Bueno, entonces, Antiguo Testamento. Nuevo Testamento, Jesucristo lleva a su plenitud la ley. Y una ley mucho más profunda que la nueva ley de Cristo. Que se puede llamar nueva ley, o ley evangélica, o el Evangelio, o ley de Cristo. Que es la gracia del Espíritu Santo dada en la fe de Cristo. No es una ley escrita. Así como a Moisés Dios le dio 10 tablas escritas y un resumen de la ley, aquí es la llamada a la santidad. La gracia de Dios, los principios externos, que también hay en el Evangelio. Por ejemplo, la misa de hoy nos dice, no juzguen. Es una prescripción clarísima. No hay que juzgar a los demás. Ahora, esas prescripciones externas están, pero lo importante es la vivencia interna de esa ley. Entonces, el elemento principal de la nueva ley es la gracia del Espíritu Santo que sana al hombre desde dentro, que se manifiesta en la fe que obra por el amor. Es decir, lo que Dios nos pide, en primer lugar, va en una gracia interior que nos ayuda a vivirlo. No solamente que Dios nos exige cosas, nos ayuda a hacerlas, nos ayuda a cumplirlas, a realizarlas. Por eso, el elemento fundamental de la nueva ley es la fuerza interior para realizar lo que enseña. No solamente una cuestión teórica, una cuestión que va a la cabeza, luce en la inteligencia y fuerza en el corazón. Entonces hay que pedir al Señor la fuerza para vivir su ley. Dios no es como un juez que está de afuera mirando, como un árbitro de fútbol que es imparcial y que no le importa quién gana. No, Jesús quiere que ganemos. Nos quiere ayudar a obrar bien. Ahora, también es una ley escrita del Nuevo Testamento que lleva a plenitud la antigua y que sobre todo se encuentra en el Sermón de la Montaña y en el discurso de las bienaventuranzas, en cuanto a enseñanzas de Jesús, y después en la catequesis moral de los apóstoles. En las cartas de San Pablo, en las cartas de San Juan y de San Pedro, hay muchísimas enseñanzas morales que concretan esta nueva ley, elementos concretos. Y como decía, la gracia del Espíritu Santo. Nosotros seguimos porque ahora tenemos que continuar para acabar nuestra clase con el tercer tema. Porque antes hay que hablar pues bien, el magisterio de la Iglesia nos ayuda a conocer la ley natural. Otro ámbito de ley son las leyes civiles, que son las leyes que da la autoridad civil. ¿Qué sentido tiene la ley civil? Ahí ponen los gobiernos, nacionales, provinciales, municipales, lo que quieran. Entonces son ordenamientos racionales para organizar la vida, que tienen como fin, como dice aquí esta imagen que tenemos delante, la finalidad de promulgar, explicitar o concretar las exigencias de la ley natural.
Cuando el Código Penal condena el homicidio, lo que está haciendo es promulgar civilmente algo de ley natural, que matar está mal. Explicitar. A veces la ley civil explicita consecuencias de la ley natural. Entonces, no sé, cuando la ley civil ordena el tema de temas de educación, tratando de explicitar un derecho y una manera de enseñar a los demás, está explicitando o concretando. Por ejemplo, ahí contribuir al bien común. Y la ley civil lo concreta. Impuestos, por ejemplo. Entonces, la ley civil tiene valor moral por su conexión con la ley natural. En cuanto que lo que manda, promulga, explicita o concreta, cuanto más inmediata es la conexión con la ley natural, más fuerza tiene. Leyes de tráfico, por ejemplo, ¿qué finalidad tienen? Evidentemente, ayudar a una convivencia pacífica del tráfico, que no haya accidentes, etcétera, que no muera gente. Evidentemente, la ley es una concreción de la ley natural aplicada a la circulación del tráfico. Evidentemente, ahí tiene tu razón de ser. Entonces yo debo respetar los semáforos y debo cumplir leyes de máxima velocidad y lo que fuera, ¿por qué? No solo porque me ponen multa, sino porque la racionalidad de esa ley lleva a cumplir la ley natural. Entonces, evidentemente las leyes civiles deben garantizar la paz, la seguridad, la justicia y velar por los derechos fundamentales. Por eso hay una obligación en justicia de cumplir las leyes civiles. Por este motivo. Porque de alguna manera están conectadas con la ley natural. Como decía antes, la obligatoriedad dependerá de la conexión con la ley natural. Ahora bien, ¿puede haber leyes injustas? Claro que puede haber leyes injustas. Porque si una ley que pusiera autoridad civil se opusiera a la ley natural, o al bien común, o a la sociedad, sería injusta. Una ley de eutanasia, una ley de aborto. O una ley de impuestos que fuera injusta, porque exigen más de lo que debería a un tipo de personas. Y sería injusto. Entonces, las leyes tienen que ser justas. Entonces, ¿qué ley es injusta? Una ley injusta es una ley que prohíbe algo que es obligatorio. O que manda a hacer algo que es pecado. O sea, una ley que manda a un médico a abortar, obviamente, es una ley que es súper injusta y que obviamente hay que oponerse a ella. El segundo ámbito es leyes que lesionen positivamente bienes fundamentales como la vida, la justicia, el matrimonio, la familia. Evidentemente la ley de matrimonio en Argentina es una ley injusta, porque lesiona temas fundamentales de familia. Muchos temas de ley de educación, ley sexual son injustos. ¿Por qué? Porque lesionan temas fundamentales de libertad o de orden natural. O puede ser que no sea, que sea ilícito una ley, que sea, ¿por qué? Porque no ha sido legítimamente sancionada. O puede ser injusta porque no son equitativas. Una ley que privilegia mucho a una categoría de personas, a un tipo de industria, o lo que fuera, y podría ser injusta porque no es equitativa, falta de justicia. Entonces, ¿qué hay que decir la ley? Si una ley fuera injusta, no obliga. Obviamente, es más, hay obligación de oponerse a ella. Y es el famoso tema de la objeción de conciencia. Es un tema que hay que defender, es fundamental. La libertad de la objeción de conciencia. A que el Estado no me obligue a hacer cosas que yo en conciencia no puedo hacer. A veces habrá que recurrir a la objeción de conciencia. Habrá que defender la objeción de conciencia de los médicos, abogados, o las personas que en cada ámbito le corresponda. Y por último, ley de la Iglesia. La Iglesia, dijimos, ley natural, la razón. Ley revelada, los 10 mandamientos, que resumen la ley natural y la nueva ley de Cristo, el Evangelio. Leyes civiles.
Y la Iglesia también tiene derecho a poner leyes eclesiásticas que nos ayuden a cumplir mejor el fin de caminar hacia la vida eterna y vivir la vida cristiana. La Iglesia tiene derecho a poner leyes. Y de hecho, las leyes fundamentales, tipo los legisladores, el obispo, pero igual el Papa y todos los obispos son legisladores a nivel eclesiástico, a nivel de la Iglesia. La mayor parte de las leyes eclesiásticas se contienen en el Código de Derecho Canónico. Así como hay, el Estado argentino tiene un código civil, un código penal, un código comercial, bueno, todas las leyes de la Iglesia están en el Código de Derecho Canónico. Ahí está lo penal, lo sacramental, están todas las leyes de la Iglesia. Hay un código para los fieles de rito latino, nosotros, y para los ritos orientales. Bueno, y después están los 5 mandamientos de la Iglesia. La Iglesia tiene 5 mandamientos, 5 preceptos obligatorios. Primero, oír misa entera los domingos y fiestas de guardar. Que ahora, durante la cuarentena, la Iglesia lo ha levantado. De manera que quien no va a misa, obviamente no comete pecado, porque no puede ir a misa. Pero el principio del precepto es domingo y fiestas de guardar. Segundo es confesar al menos los pecados mortales al menos una vez al año. O sea, si una persona no se confesa una vez al año, cometería un pecado. Pues por lo menos debería confesarse una vez al año. Obviamente, la confesión frecuente es una bendición, como vimos en su momento. Tercero, comulgar por lo menos una vez al año por Pascua y Resurrección. Como pueden ver, estas leyes son mínimas, porque confesar una vez al año, comulgar una vez al año, está pensando la pobre persona que vive en el cerro, incomunicado, o que al menos una vez al año baje para poder comulgar. De quienes tenemos la facilidad de dar la mano, tenemos que hacerlo muchas más veces. Ayunar y abstenerse de comer carne los días establecidos por la Iglesia, que es el 4º precepto de la Iglesia, que es ayuno, Viernes Santo y miércoles de ceniza, y abstinencia todos los viernes del año, abstinencia de carne, que en Argentina es reemplazable por la abstinencia de bebidas alcohólicas o por alguna obra de caridad o alguna obra de piedad. Y el 5º es ayudar a la Iglesia en sus necesidades. Obviamente, todos tenemos el deber de sostener a la Iglesia en el funcionar de la Iglesia, que también tiene una dimensión material. Bueno, vamos a ver algunas ideas rápidas sobre el tema de la ley y libertad. Porque hay gente que piensa que la ley y libertad se oponen. ¿Qué hago? ¿Soy libre o cumplo la ley? Pero pará, ley y libertad no se oponen. Como si acabasen, yo acá soy libre, hago lo que quiero y acá tengo que cumplir la ley. Yo siempre soy libre. Es más, la libertad necesita de la ley porque necesita orientación. Si yo quiero moverme a una ciudad que no conozco, necesito Google Maps que me indique, soy libre de hacer lo que me dice Google Maps o hacer lo contrario. Soy libre, nunca pierdo mi libertad. Pero ese recorrido que me muestra Google Maps, que me oriente y me muestra cómo llegar al destino que quiero, eso cumple la ley. Si yo soy una ley moral, si mi inteligencia no fuera capaz de discernir el bien y el mal, si yo tuviera para chequear los 10 mandamientos que me ayudan a cotejar que efectivamente mi inteligencia moralmente funciona bien, estaría en el horno. Bueno, entonces, libertad necesita, y la ley se cumple libremente. Como decíamos antes, si no la cumplo libremente, no me es meritoria. O entonces, libre para realizarnos, solo el bien realiza. Pero la libertad supone el conocimiento del bien y del mal. El error y la ignorancia son un obstáculo para la libertad. Como para mí, si no sé cómo ir a tal lugar, el no saberlo no es un privilegio, es un obstáculo. Y después, negar el bien moral no es libertad, es destrucción, es pecado, es lo que es el pecado. O sea, yo puedo libremente no hacer la dieta que me dio el médico. Soy libre y puedo no hacerla. Ahora, el no hacer la dieta no me va a hacer bien, me va a hacer bastante mal. Pero lo que se opone a la ley moral es el pecado, no la libertad. Más, la plenitud de la libertad se da cumpliendo por amor la ley, porque es guía de libertad.
Bueno, la ley indica, la ley nos muestra cosas que hay que luchar. Pero esa indicación moral de cosas que a veces sentimos lo contrario, no nos opone a la libertad, sino que al contrario, la ayuda a afirmarse. Por eso no es una coacción, porque yo siempre soy libre, es una orientación que me salva. Pues obrar mal no es una liberación, sino que es esclavitud y es autodestructivo. Si quieres repasar después este PowerPoint, lo vamos a volver a subir a Dropbox, como subimos todas las clases después de la clase. Hay algunos temas que son absolutos morales, es decir, hay cosas que son intrínsecamente malas, siempre son ilícitas, independientemente de la intención o las circunstancias. No, robar, no, es que esa me gustó mucho, no sé, me gustaba mucho esa cosa. No hay circunstancias que, adulterio, que lo hagan, o sea, si siempre, o sea, los absolutos morales son esas cosas que siempre son malas. Bueno, te lo pasamos, perdón, pero no tenemos tiempo ahora, porque tenemos que ver la conciencia antes de que termine la clase y nos quedan pocos minutos. Entonces dijimos, libertad, ley, y ahora vemos la conciencia. Entonces, la conciencia, ¿qué es la conciencia? No es un órgano más, no es como la oreja, ni la nariz, ni la inteligencia. Es un juicio de la razón, por el cual reconozco la moralidad de un acto. O sea, ¿qué es la conciencia? Digo, robar es ilícito. Robar el reloj de Pepito está mal, porque le pertenece a Pepito. Y es malo quedarme con las cosas de Pepito. La conciencia es el juicio sobre el acto concreto. No es una teoría, no es que robar está mal, no. Es la aplicación de la ley moral al caso concreto. Entonces, la conciencia formula la obligación moral. No decide qué está bien y qué está mal. Lo reconoce. Así como cuando yo miro la pared y digo esa pared es color cremita. No es que estoy creando el color cremita. Estoy diciendo objetivamente lo que hay en la realidad. Hay una pared que es color cremita. Cuando yo digo que robar la lapicera de esta persona es ilícito, no estoy haciendo que sea malo, estoy reconociendo en la realidad de esa acción el bien y el mal. Evidentemente supone honradez, porque si mi conciencia es tramposa, destruyo mi capacidad moral. O sea, si mi conciencia en realidad dice lo que me conviene, bueno, esta vez no está tan mal robar porque en realidad, o esta coima no está tan mal porque me conviene. Entonces, si mi conciencia es tramposa, estoy perdido. Porque he perdido mi referencia fundamental de comportamiento. O es tan importante tener una conciencia sana. Lo más importante, una conciencia recta. Porque en la conciencia, en el momento que corrompí mi conciencia, estoy corrompido en lo más profundo. Y es el gran poema de Hitler y los jerarcas nazis. O sea, que una persona pueda hacer barbaridades sin remordimiento de conciencia, no lo exime de pecado, hace que sea mucho más grave. Porque supone una corrupción de su moralidad más profunda. Pues hay necesidad de formarla como lenguaje. Todo hombre es capaz de hablar, pero hay que enseñarle a hablar. Si un chico lo dejo solo en una isla y crece y no vio a nadie, y nadie le enseñó a hablar, se moverá como un animalito y no será capaz de hablar. ¿Pero por qué? Porque no desarrolló la capacidad del lenguaje. Entonces, la capacidad moral, obviamente hay que desarrollarla, hay que aprender. No es una imposición, es el desarrollo, como la capacidad artística, como cualquier otra capacidad. Lo que pasa es que aquí, evidentemente, está en juego la calidad de la persona. Si yo mi capacidad artística no está desarrollada, soy un inútil en el arte. Eso no me hace mala persona. Aunque sería muy lindo que pudiera disfrutar del arte. Pero en cambio, si yo mi capacidad moral no la he desarrollado, y esto es muy importante en la educación de los hijos. Fíjense que la época de más riqueza de educación de los hijos en temas morales es la infancia. 7, 10 años más o menos son años fundamentales
para el desarrollo moral de la persona, para que aprenda a discernir el bien y el mal, a formarse la conciencia, no solo porque hay órdenes, porque hay pecado, porque hay infierno, porque hay premios, no solo, sino porque tiene que discernir el bien y el mal, amar el bien y rechazar el mal. Esa es la verdadera justa conciencia. Bueno, entonces la conciencia, ese juicio que hace mi inteligencia sobre las acciones, que son buenas o malas, es la norma próxima de moralidad personal. O sea, por la ley moral es la norma remota, no los 10 mandamientos, norma remota. El evangelio es norma remota, está lejos de los actos. No hay una ley que diga, ahora, aquí, yo tengo que hacer este acto de generosidad con esta persona. Ahora, yo no puedo criticar al otro. No hay mi vida no es una serie de miles de reglas que me mandan todo lo que tengo que hacer reglamentado, no. De las leyes morales, los criterios de funcionamiento, que la conciencia los aplica. En vez de juzgar, un padre tiene que saber si su hijo hace bien o mal. Es un juicio. Para ese juicio hay que hacerlo con caridad, con justicia, con humildad, sin espíritu de venganza, cuando obra mal. Entonces, por eso, es la conciencia la que vea vos, ¿cómo juzgo yo aquí? ¿Hace falta que juzgo o no juzgo? Si juzgo, ¿para qué juzgo? ¿Por qué juzgo? ¿Cómo juzgo? Con la conciencia la que tiene que ir marcando lo que está bien y lo que está mal. Entonces, por eso es el último juicio, es la norma próxima, es el último juicio. ¿Por qué? Porque yo cuando veo algo en conciencia, ya estoy cerrado. Todo el análisis, ya hice el juicio. Entonces, la conciencia se puede equivocar como lo puedo equivocar en matemáticas o en todo. Conciencia cierta recta es la conciencia que juzga con exactitud. Y la conciencia errónea es la conciencia que juzga con error. Es decir, puede estar equivocado. Hasta ignorancia hay dos posibilidades. Que sea invencible o que sea vencible. Es decir, que sea culpable o no culpable. ¿Yo soy culpable de mi error o no soy culpable de mi error? Si la conciencia es invencible, es decir, si yo soy inculpable de mi error, evidentemente una persona no es culpable ante Dios de ese pecado. Mientras que si es vencible, sí. Conciencia cierta es la que está segura y probable es la que piensa que es probable. La dudosa es la que duda, no se manifiesta. O sea, hay que tener conciencia cierta, conseguir un juicio verdaderamente equilibrado y completado de las cosas. Y es importante formarse la conciencia, porque ahora se nos está acabando el tiempo. Formar la conciencia, lo dijimos antes, porque una conciencia recta es fundamental. Mi capacidad moral está marcada por la rectitud de mi conciencia. Si tengo una conciencia recta, podré ser una gran persona y poder tener una gran vida, más allá de mis errores, y poder rectificar cuando me equivoco. Obviamente, cuando obro mal, mi conciencia me dice, che, atención, has hecho mal, cambia. Y para formar bien la conciencia hace